Hola, ¿qué tal? El otro día estaba scrolleando por Reels cuando me topé con este video donde se ve unos peces siendo alimentados con pescado. Pero esa es la diferenciación que hacemos entre pez y pescado, ¿no? Y cuando abrí por inercia los comentarios, como suelo hacer, me encontré con un sinfín de ellos que todos hacían exactamente la misma pregunta. ¿No es esto canibalismo? Lo cual, como absoluto nerd profesional que soy, me llevó en primer lugar a responder algunos de los comentarios y en segundo lugar, luego de responderle a ese par, se me ocurrió la idea. Mejor hacer un video al respecto, pues hay harto que decir y siento que hay mucha gente que puede tener la misma duda o que no la tengan, pero a fin de cuentas cliquearon en este video y ahora sabrán el porqué. En primer lugar, porque los peces no existen y son solo drones creados por el gobierno para espiarnos y ocultarnos la verdad acerca del gran muro de hielo al borde del planeta y la entrada al mundo subterráneo oculta en la Antártica. Bueno, quizás eso último es discutible, pero lo primero es completamente cierto. Aunque sea difícil de creer, nos mintieron toda la vida. Y es que no hay tal cosa como peces, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Ya, pero ahora más en serio, es cierto. Desde pequeños nos enseñaron que los animales se dividían en distintas clases: mamíferos, reptiles, aves, peces. Pero la verdad es que científicamente el término pez no refiere a ningún animal en específico, y en cambio se ha transformado en una clasificación ambigua que damos a cualquier animal con aletas y cola, excepto delfines y ballenas, como bien nos han enseñado, y estoy feliz de informarles que están correctamente clasificados como mamíferos. ¿O no? Sucede que el término es tan ambiguo que bajo el mismo parámetro por el que llamamos peces a los peces, podríamos argumentar que nosotros y todos los animales terrestres también somos peces. Así es, como escucharon, y es que en esencia lo que popularmente llamamos peces son los tiburones, lampreas, peces pulmonados y el resto. Y ustedes me dirán, pero claro que hay factores unificadores entre ellos, ¿qué hay de las características físicas que tienen en común si son todos iguales? Y yo les responderé que similitudes físicas no es un parámetro científico para establecer vínculos, al menos biológicos, entre especies. Es algo que podríamos encontrar en básicamente todos los animales del reino animal si lo buscamos. No diríamos que somos lo mismo que un escarabajo solo porque ambos tenemos patas, y un murciélago no es un ave por tener alas. Pero bueno, caer en su juego. Digamos que son peces, pues son todos iguales. ¿Cuál es el factor definitorio? Ciertamente no son las escamas, pues las encontramos en infinidad de animales, no solo peces. Reptiles e insectos también tienen escamas. Además, vale decir que existe una clase entera de peces, los llamados peces sin mandíbula, que carecen derechamente de escamas, así como algunas especies como el pez gato o el pez mandarín. Bien, no son las escamas. La forma, me dirán ustedes. Todos son la misma idea: óvalo, aletas, cola, ¿cierto? Bueno, ¿me creerían cuando les digo que el caballito de mar vendría claramente siendo un pez? Muchísimo más cercano a un salmón o a un atún que a un tiburón. Así es, forma parte de la misma clase evolutiva que prácticamente todo lo que llamaríamos pez. Por lo que decir que los miembros de esta son peces, excepto el caballito de mar, pero luego que algo tan lejano como un tiburón sí puede serlo, me parece no corto de bullying hacia el caballito de mar. Y si con eso no es suficiente, siendo un caso aislado, vamos a casos más amplios. ¿Todos estamos de acuerdo en que las anguilas son peces? Es decir, forman parte de también la misma clase y existen más de 1000 especies de ellas. Sin embargo, mírenlas con esa famosa forma alargada. Claramente deben ser peces, pero no encajan con el dibujito del todo. Y realmente estos son ejemplos sencillos y famosos. No empecemos con todas las formas y colores en que ven algunos peces, porque no terminaríamos nunca. O sea, miren esta abominación. Pobre pez, no se merece eso. Aún es más cercano a un salmón que a un tiburón o una lamprea. ¿Acaso él no es un pez? Por lo que la forma no es. Continuando. Me dirán agallas, lógico. Pues previamente mencionamos un tipo de pez que, si estaban atentos, ya habrán intuido la respuesta desde el nombre. Pues son los peces pulmonados. Así es, peces con pulmones. Y no son una rareza, son prácticamente una clase entera de peces. Puedo mostrarles 10 fotos de peces distintos y ustedes no sabrían decirme cuáles son pulmonados y cuáles no, porque a fin de cuentas son peces. Hay un chiste sobre inclusión aquí, pero no se me ocurre. Pero en fin, un gusto. Agallas no es. Finalmente me dirán que el factor definitorio es vivir bajo el agua, probablemente. Y bueno, una vez más tengo dos cosas que puedo decir al respecto. En primer lugar, muchas cosas viven bajo el agua: moluscos, crustáceos, James Cameron y bueno, delfines y ballenas. Y dudo que queramos considerarlos a todos ellos peces. Por otro lado, no todos los peces pasan toda su vida bajo el agua. ¿Cómo? Así es, tan solo miren estos simpáticos amiguitos, los llamados peces del fango. Mírenlos ahí saltando en el barro. ¿No son una maravilla? Y son absoluta y completamente peces. Y vale decir que no tienen agallas ni pulmones. Estos simpáticos sujetos no tienen órganos especializados en respirar aire y en cambio absorben el oxígeno por su piel. Y son completamente peces. Son completa y absolutamente peces. Así que, ¿qué les parece eso en términos de originalidad de lo que puede ser un pez? Este pseudo dinosaurio renacuajo pez con crisis vocacional forma parte de la misma clase que un salmón y debiese ser considerado absolutamente un pez, a pesar de no tener prácticamente nada en común con todo lo que consideraríamos un pez. Y podría hacer un video entero sobre ellos en el futuro porque son sencillamente geniales. En fin,
Creo que hemos descartado suficientes semejanzas físicas como para poder estar de acuerdo en que no es un parámetro confiable ni formal para poder clasificar especies como parientes, o en este caso para crear un lazo entre todos estos distintos animales con el fin de considerar los peces. En términos científicos, sencillamente no funciona así. Haremos un breve repaso de cómo funciona la evolución para que todos estemos en la misma página. Aquí tenemos el ejemplo clásico, la famosa marcha del progreso. Una popular imagen que muestra cómo el ser humano fue pasando de mono a hombre primitivo, pasando por el neandertal, hasta llegar a lo que somos ahora. Simple y clara, ¿cierto? También es absolutamente errónea, al menos en lo que sugiere. ¿Ven esto? Esto es un árbol evolutivo. Así es como funciona realmente la evolución. Selección natural, especies se diferencian unas de otras generando nuevas especies, es un poco más complejo de lo que nos gustaría, pero para mantenerlo simple la cosa es así. Nosotros no venimos de los monos y nosotros compartimos un ancestro común. La evolución es selección, un animal desempeña un rol en el ecosistema. Si ese animal tiene dos hijos, uno fuerte y uno débil, no es difícil saber cuál sobrevivirá y por lo tanto pasará sus genes a las siguientes generaciones. Digamos que tiene 3 hijos, uno rápido, uno fuerte y uno débil. El débil probablemente, como ya dijimos, no sobrevivirá, pero el fuerte y el rápido encontrarán maneras propias de enfrentar el medio ambiente y cada uno creará su propia descendencia de organismos rápidos y fuertes respectivamente. Así eventualmente acabamos con 2 especies completamente distintas, monos y humanos, pero que si buscamos en sus antepasados, eventualmente encontraremos el ancestro común del animal que tuvo 3 hijos. El neandertal no se convirtió en humano, fue una rama muy cercana a nosotros con la cual convivimos una buena cantidad de tiempo que lamentablemente luego se extinguió, sobreviviendo solo el Homo sapiens, nosotros, que demostramos ser los más aptos para sobrevivir. En realidad es un poco más complejo que eso, pero sirve para dar la idea. A esto le llamamos diferenciación y cuando este proceso se repite durante cientos de millones de años es cuando terminamos con no solo especies distintas, sino que familias, clases y reinos incluso. Y de esta forma toda la vida en la Tierra está relacionada. Algunas de forma más cercana, pues su último ancestro común será más reciente, como es el caso de nosotros con los chimpancés. Otras serán más lejanas, como nosotros con una lagartija, y otras ridículamente lejanas, como nosotros con un eucalipto. Ahora que entendemos cómo funciona la evolución, podemos entender un poco mejor cómo funcionan los árboles evolutivos. Y sucede que cuando miramos el árbol evolutivo de los vertebrados, todos relativamente cercanos entre comillas, nos encontramos en que hay varias y muy distintas ramas que presentan en ellas peces. Esto quiere decir que no existe un parentesco discernible entre ellas que nos permita argumentar que se trata de animales relacionados entre ellos, y que en cambio son animales que han evolucionado diferenciados durante millones de años. Los tiburones son peces, pero no comparten ningún ancestro común con ningún otro pez desde hace más de 450 millones de años. Los peces pulmonados son peces, pero son sustancialmente más cercanos a nosotros que al resto de los peces. Por no mencionar que nosotros somos más cercanos a los reptiles que algunos peces son a otros peces. Y creo que jamás osaríamos hablar de los reptiles como lo mismo que nosotros. A fin de cuentas lo que estamos haciendo es agarrar arbitrariamente varias y distintas clases de animales y clasificándolas todas bajo un mismo nombre, cosa que sencillamente no hacemos para otras clases. ¿Qué tan grave es esto? Las especies se clasifican en distintas categorías taxonómicas que nos permiten definir y entender el grado de parentesco que tiene una con otra. Estas categorías comienzan con el reino, que puede ser animal, vegetal o fungi, continúa con el filo y el subfilo, que solo nos define a nosotros como cordados y vertebrados, cosa que define prácticamente a todo lo que nos gusta considerar animal, mamíferos, reptiles, aves, peces, etc. Digo nos gusta porque si bien los artrópodos y las esponjas también son animales, no es lo que nadie piensa cuando hablamos de animal. Por lo tanto, con estas categorías definidas hasta ahora podríamos estar todavía hablando de cualquier animal. Ahí es donde entra la clase, así de general es este término. Y a pesar de ser distinto entre los peces, ignoramos este pequeño detalle. Después de la clase viene la subclase, infraclase, orden, suborden, en fin, entienden la idea. Estamos atreviéndonos a generalizar algo que define diferencias extremadamente fundamentales entre especies, la diferencia entre reptil y mamífero, solo porque su forma es similar. Por lo tanto, si quisiéramos clasificar a todos estos animales como peces, entraríamos en un problema, pues nosotros también cabríamos en la definición, dado que el último ancestro común que tienen algunos peces con otros peces lo comparten también con el resto de los vertebrados, lo cual nos incluye a nosotros. Por lo cual sería completamente válido considerar a los tetrápodos como peces articulados. Así que, señoras y señores, somos todos peces. Y como bien dijo Síndrome, cuando todos sean peces ya nadie lo será.
por lo cual ha llegado el momento de comenzar a llamar a estos animales por sus respectivos y correctos nombres. De lo contrario, nos veremos consistentemente en una gran confusión, pues cuando me digan mira a los peces, no sabré si mirar a los animalitos en el estanque o a mi tío nadando en deudas de pensión alimenticia. Y aquí radica nuestro problema, pues al hacer esta distinción de peces, estamos siendo sumamente arbitrarios e incoherentes al momento de nombrar y clasificar a los animales que nos rodean, pues estamos aceptando la diferenciación de algunas especies tras su evolución al nombrarlos con sus respectivas clases, mamíferos, reptiles, aves, incluso moluscos, pero ignorando las de tantos otros, las cuales hemos generalizado todo este tiempo como un solo animal, generando un muy erróneo e impreciso dato de enseñanza. Así que precisemos inmediatamente el dato. Actualmente existen 5 clases vivas de peces, sin embargo no conocemos el nombre de ninguna de ellas. Estas clases son los hiperoartios, estas cosas no muy agraciadas, también conocidas como los peces sin mandíbula. Entre sus especies más comunes tenemos a las lampreas, y creo que todos estamos mejor no sabiendo mucho de ellas, más allá del hecho de que provienen probablemente del mismo infierno. Luego tenemos a los mixines, realmente una rareza, parientes cercanos de la clase anterior, lo cual no es ningún misterio. Actualmente se conocen 60 especies distintas de ellos y todos se dedican a verse así de alienígenas. Pasando a terrenos más conocidos como la Tierra, encontramos luego a los condrictios, probablemente una de las clases más adorables. Se trata de los llamados peces cartilaginosos, entre ellos encontramos a los tiburones y las mantarrayas, que sí son muy cercanos entre ellos, apuesto que esa no se la esperaban. Sin duda una clase bien carismática que merece más cariño del que recibe viéndose tan guapos y elegantes, aunque los medios les hayan dado una mala fama en base a ficción y casos específicos, son en realidad bastante buenos tipos. Continuando con la clase más numerosa y popular, tenemos a los llamados actinoptergios, que son en esencia los peces. Cuenta con más de 27.000 especies conocidas, entre ellas todo lo que podríamos llegar a considerar un pez: atún, trucha, salmón, caballito de mar. Esta sería la clase que podríamos renombrar peces, a mi parecer. En particular porque es difícil de pronunciar y escribir, o sea, miren eso, 15 letras, y honestamente creo que deberíamos reservar el sufijo ter para especies extintas y nombres científicos. Pero eso sí, sería necesario empezar a llamar a las otras clases por sus nombres respectivos para poder por fin hacer funcionar el término pez a un nivel técnico. Finalmente cerramos con los parientes cercanos de los recién rebautizados peces, los llamados sarcopterigios o peces de aletas lobuladas. Buen nombre. Esta clase reúne a los famosos peces pulmonados y a los celocantos. Se trata de una clase que muchos podrían considerar primitiva de peces. De hecho, a estos últimos, los celocantos, se los consideraba extintos hasta 1938, cuando se encontró un ejemplar vivo. Hasta ese momento solo habíamos encontrado fósiles de estos peces, lo que aporta bastante a la perspectiva de primitivismo de esta clase. Por no mencionar que los peces pulmonados datan sus primeros registros fósiles desde hace más de 400 millones de años, y en los cuales hemos podido observar que su morfología ha permanecido prácticamente intacta desde entonces, convirtiéndolos verdaderamente en lo que se conoce como un fósil viviente. Vale decir que se trata además de los parientes vivos más cercanos a los actuales tetrápodos, un animal verdaderamente interesante del cual me gustaría hablar más en el futuro, porque además, mírenlo, ¿quién no querría ser un pez pulmonado durmiendo en el fondo del mar? Entonces, ¿cómo va a ser que clasifiquemos a lampreas y actinoptergios como peces si nosotros somos más cercanos a los actinoptergios que ellos a las lampreas? Son claramente clases distintas de animal con poco y nada en común, sin embargo les llamamos a todas peces. Asimismo, nosotros somos enormemente cercanos a los peces pulmonados y de la misma manera ellos son casi tan lejanos a los tiburones como nosotros. Por lo que emito nuevamente mi pregunta: ¿cuál es el parámetro para esta clasificación? No es cercanía evolutiva, no parecen ser rasgos morfológicos, no es hábitat, realmente es mucho más burdo de lo que uno pensaría en un principio. Es una terminología sin pies ni cabeza, pues no se adhiere a ningún parámetro técnico ni mucho menos científico. Pues de la misma forma que ambiguamente se lo asignamos a algunos animales, se lo negamos a otros que en términos evolutivos y de parentesco también lo merecen. Dígase nuevamente el caso de los caballitos de mar o de las anguilas. No me extrañaría que más de uno de ustedes en un principio no los hubiera calificado como peces, a pesar de pertenecer a la misma clase que todo el resto de los peces. Así que nada, reafirmo mi propuesta de rebautizar a los actinopterigios como peces y aprendernos bien el nombre de las demás clases para que todos podamos vivir en un mundo más feliz. No me cabe duda de que todo este malentendido no sería sino fruto de una época con menos conocimiento, donde todo lo que nadara sería un pez. Término el cual no nos hemos interesado en cambiar, pues ni al sistema educacional ni a nadie le importa lo suficiente la vida marítima como para masificar este nuevo concepto que tenemos hace décadas de que no todos los peces son lo mismo, pero ha llegado el momento de cambiar eso. No más discriminación a los peces. O sea, no peces, pero ustedes entienden. No más discriminación.
Es momento de referirnos a ellos con los términos adecuados y respectivos a cada clase. O bueno, quizás no. Pero siendo sincero, es un conocimiento que no hace daño tener y al contrario, se me hace personalmente tan fundamental porque cuando chicos nos enseñan todas las clases de animales y nos enseñan a llamarlas con sus nombres correctos, no veo ningún motivo por el cual no deberíamos saber que no todos los peces son lo mismo. Y es porque son animales de nuestro planeta, algo tan básico, tan esencial, conocimiento con el cual creo que tenemos el deber mínimo de al menos nombrarlos adecuadamente, por poco que sea, de saber qué es lo que nos rodea, del mundo, sus plantas y animales. Y bueno, por último, es un conocimiento que vas a poder usar con tus amigos y pareja para hacerte ver inteligente. En fin. Pero volviendo al tema, es cierto que prácticamente todo lo que consideramos pez es realmente un actinopterillo y yo he estado desviándome a cómo distintas clases son consideradas también peces, cosa que si bien es importante y considero relevante de decir, tanto que reconozco que la premisa de este video en realidad fue una excusa para hablar de esto, también es cierto que elude la pregunta principal, optando en cambio por diferencias más amplias y radicales. Pero ahora que estamos cerrando me parece también necesario referenciar el punto inicial de lo que nos convoca. ¿Por qué esto no es canibalismo? Probablemente los espectadores más ávidos ya averiguaron el motivo. Y es que en muchos casos un pez comiendo un pez puede ser tan cercano como nosotros comiendo un pollo. Y aun cuando es cierto que la mayoría de los peces, y en especial los más populares, pertenecen todos a la misma clase de los actinopterygos, no sería prudente apresurarnos a cantar victoria. Y hay que considerar que una especie que se alimenta de otra que pertenece a su misma clase es una forma de canibalismo, es llamar al ser humano caníbal por comer otros mamíferos. Esto implica vaca, cordero, chancho, etc. Y aunque puede ser un maravilloso argumento para el veganismo, no es algo que nadie afirmaría realmente. Pero tal vez da para pensar, ¿qué tan cercano debe ser un animal a otro para poder comenzar a llamarlo canibalismo? Un conejo está en nuestro mismo superorden, una ardilla en nuestro mismo clado. ¿Considerarías comer un primate considerando que estamos en el mismo orden? Si eso no es canibalismo, ¿cómo lo sería un pez comiendo otro pez? En fin, como hemos visto en este día, la mayoría de los peces son mucho más lejanos entre ellos que eso. Por lo que ahora podemos afirmar con tranquilidad que esto no es canibalismo y que pato como pez no es una abominación. Excepto por las veces que sí. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, denle like y todas las cosas y eso, ayúdenme, por favor, muchas gracias. Chao.